quiero compartirte algo tan impresionante que Dios hoy y ayer a la noche hablaba a mi corazón. Y había algo tan interesante en las promesas de Dios todo el tiempo. Toda promesa de Dios es eficaz para nuestras vidas. Toda promesa de Cristo para nuestras vidas es tomada en nuestros corazones. Hay algo tan interesante que buscaba en la palabra del Señor y hay algo que me llenaba día tras día. Somos descendientes de Abraham. Dios usó a Abraham para que hoy podamos estar levantando nuestras manos al cielo y ser protagonistas de la unción de parte de Cristo. Quiero que busques en Lucas 4:14 al 21. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las iglesias de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a enrollar y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la iglesia estaban fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se ha cumplido escritura delante de vosotros. Escrituras delante de nosotros. Cuando leía esto, veía algo que me llamaba poderosamente la atención, algo tan interesante en nuestras vidas, en mi corazón. En todo tiempo Dios hablaba del Espíritu Santo. Está sobre cada uno de nosotros. ¿Saben dónde está el problema? Cuando encarcelamos al Espíritu Santo. Cuando encerramos en una jaula al Espíritu Santo. Cuando por acción nuestra propia encerramos al Espíritu Santo. Ese día, cuando se declara en la iglesia palabra de Dios, era un día como hoy. Era un día como hoy estábamos sentados, era un día como hoy que estábamos escuchando la palabra de Dios, y se declara palabra en la iglesia diciendo que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Cuando veía esta palabra, muchas veces vemos cómo Dios no actúa sobre nosotros. Cómo Dios puede ser que no reflejemos, que oremos por sanidad y no nos sanamos, que oremos por prosperidad y somos más secos que lengua de loro, que oremos porque se pase algo en nosotros y no sucede. Cuando veía esto mismo, que el Espíritu del Señor ese día es declarado para la iglesia como una bendición para la iglesia. Yo quiero decirte, iglesia, que toda bendición puesta por Dios es de garantía. Toda puesto por Dios, toda palabra dada a nuestras vidas es declaración de fe y puramente una garantía de vida para cada uno de nuestras vidas. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, sobre ti, sobre tu familia. Pero ¿dónde está la cuestión? Cuando uno acciona, cuando escarcelás al Espíritu Santo. Cuando veíamos en Lucas, para poner en acción, es el momento de empezar a servir, de buscar,
de tener hambre por Cristo, del momento de adoración, cantar con esa desesperación, de buscar al reino de Dios. Fíjense que una de las principales cualidades de cuando el Espíritu Santo reina en tu vida, buscas todo el tiempo construir. Todo el tiempo buscas ir para adelante. Todo el tiempo buscas subsanar. Todo el tiempo buscar qué le pasa al otro. Todo el tiempo estás buscando cómo mostrar a Cristo en la otra persona. El Señor claramente acá en este tiempo, Jesús declara en la palabra de San Lucas que en ese día el Espíritu Santo cada uno mora en nosotros. El Espíritu Santo está latente en tu sangre, latente en tu corazón, latente en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo escarcelado no sirve. El espíritu de escarcelación para nosotros nos deprime, nos trae ausentismo. Podemos estar en la iglesia, podemos participar, pero si no tenemos hambre por Dios, si no tenemos ansias de buscar a Cristo, si no estás enamorado de Cristo, tienes a tu espíritu escarcelado. Y después la pregunta del millón siempre viene para con nosotros: ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios oro por sanidad y se me muere? Oro por prosperidad y soy seco. Oro por lo que necesito y no sucede. Porque tengo el Espíritu Santo en la cárcel. Tengo al Espíritu Santo que un día se te declaró escarcelado. Dejar salir a tu espíritu, dejar salir al Espíritu Santo significa que cuando vos vas caminando vas salpicando bendición. Vas salpicando prosperidad, palabras de bendición. ¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? Y a mí me duele acá, y a vos, a mí acá, y a vos acá. Cuando destilamos y salpicás bendición, por más que esté así, ¿cómo anda, hermano? Pero de 11. Y seguimos así, ¿viste? ¿Cómo andás, hermano? Espectacular. Eso es salpicar del Espíritu Santo, por más que mi apariencia no lo muestre. El Espíritu Santo sale de la cárcel que tienes atado. El Espíritu Santo escarcelado no sirve para nada. No sirve que pongas a tu espíritu a esa palabra de bendición, a esa garantía que Dios ha dado para tu vida, así entre las rejas. En vez de salpicar Espíritu Santo bendición, salpicas maldición. No puedes bendecir a los pares, no puedes conformar a tu familia. Al contrario, cuando nosotros no destilamos bendición, Espíritu Santo para coso, la familia se destruye. Cada vez se van perdiendo, cada vez se van esfumando, cada vez empiezan a la mente a dudar de Cristo. Yo siempre soñé con tener una iglesia poseída por el Espíritu Santo. Una iglesia que como papá siempre nos enseñaba desde muy chico. Todos nuestros líderes que están acá son fundados por nuestro pastor. Y yo cuando veo los líderes más antiguos que fuimos enseñados las raíces, aún en el momento de desesperación, glorificar a Dios. Aun cuando esté todo tullido, y le hemos visto a nuestro fundador todo destrozado, viniendo hasta acá para decir: Cristo, yo te amo. Y en los últimos días de su vida lo vimos pasar caminando por acá y sentarse acá sin aún poder respirar. Y yo a veces dudo, ¿cómo puede ser que pueda dudar? ¿Cómo puede ser que no tenga ese hambre por Cristo? Me interesa más la destrucción de la familia, porque un espíritu carcelario destruye la familia, destruye tu ánimo, te trae enfermedad, te trae inmadurez espiritual, no te da hambre de servicio. Cuando empiezas el Espíritu Santo, hay que barrer, aquí estoy. Hay que hacer el video, aquí estoy. Hay que barrer, aquí estoy. Hay que ir a levantar iglesia, aquí estoy.
hay que estudiar. Aquí estoy. Cuando empezamos a vivir el Espíritu Santo, no hay maña espiritual. No hay persona mañera que aquella persona que dice conocer de Cristo y no lo pone en práctica. Muchas veces, ¡ay, amo a Cristo con todo mi corazón! Che, no. Vamos a poner ofrenda y Cristo, yo te amo. Amén, amén. Cerramos los ojos para que la pastora no nos vea. Deja salir, salpicá Espíritu Santo en tu familia. Esparcé por Cristo por todos tus rincones en la casa. Una iglesia poseída por Dios te va a hacer chocar con las tinieblas. Una iglesia poseída por Dios, ahí donde hay que confrontar, ahí donde hay que luchar, confrontación pura. No, a mí no me gusta la confrontación. Entonces vivís en una meseta espiritual todo el tiempo. Para crecer hay que confrontar. Para tener hay que confrontar. Aquel que vive en la comodidad no confronta, se conforma con lo que tiene. Se conforma lo que aprendió. Se conforma con lo que la vida le dio. Pero hay más. Yo no, como siempre les digo, yo tuve el día de mi casamiento una palabra, una garantía que la llevo en mi vida. Todo lo que hagas prosperará. En el momento del casamiento nos dijeron, ¿y saben qué me pasó? Como ustedes ya lo saben, fui estafado con mucha plata. Millones de pesos. ¿Y cómo puede ser que la palabra que recibí de 8 pastores en mi día de casamiento no se hacía efectiva en mi vida? Yo era el hombre de prosperidad. Y que me pase cuestiones así, entonces estoy caminando fuera. Yo cuando interpretaba esto, digo, ¿cómo puede ser que tenga la palabra, la garantía de Dios y que me sucedan cosas así? Es cuando empezás a escarcelar el Espíritu Santo. Es cuando empezás a atar al Espíritu Santo y creemos que estamos con Dios y estamos en nuestro propio camino. Dejá salir, déjalo salir. Cuando empezás a dejar a salir, se acomoda todo así, al instante. Acomodás aquello que parece totalmente desordenado en ordenado. En Espíritu Santo te da eso lo que está todo esparcido, desastroso. Empezás a poseerte y empezás a chocar con la confrontación espiritual. Cuando sucede y te dan una palabra que te dicen que va a ser próspero y no tenés, lo único que tenés es, ¿cómo se llama ese bichito que están en las polentas, en los fideos? El gorgojo. Lo único que abrís la alacena y tenés gorgojo. ¿Cuánto cantamos? Cristo, yo te amo. Y vemos la alacena y los gorgojos corriendo, se corren carrera en la alacena. A mí me pasó, Nos ha pasado como familia. Cristo, yo te amo. Y no tengo ni para pagar la luz y dale con los enganches. Después los pelos así te quedan. Cristo, yo te amo. Y dale con las conexiones, explota todo con los gases, ahí todo haciendo los pozos. ¿Y qué Dios? A veces levantamos las manos. Si Dios te dio orden, tienes que estar ordenado. Si Dios te dio, tienes el Espíritu Santo y estamos arriba, dale. Destilamos maldición. Enseñamos a nuestra familia maldición. Aún cueste la vida es confrontar. Cuando confrontas con las tinieblas, el diablo se enoja. Cuando confrontas con la realidad de lo que sucede, el diablo se enoja. Cuando enseñas a tus hijos con un cachetazo para decir, el Espíritu Santo tiene que estar en la casa, es confrontar. Confronta las realidades, no dejes que se te escapen tus hijos, no dejes que se te escape tu matrimonio, confronta la realidad. Porque cuando confrontamos la realidad empieza a reinar el Espíritu, duela o no duela. Iglesia, cuando confrontamos la realidad de nuestro pastor con una enfermedad fulminante,
y predicando sanidad. Se confrontó hasta el último día y hasta el último suspiro de nuestro pastor. Y tenemos que aprender, todos los que estamos acá, a confrontar la realidad puesta en nuestras vidas. No podemos ser soldados de cartón. No podemos permitir, tolerar ser un soldado de cartón, que la primera lluvia me doblo. Me agarra tierra, me doblo. Me agarra algo, confrontar, me enojo. La persona que no tiene Espíritu Santo busca todo el tiempo buscar enojadizos. Me junto con el enojado, me junto con aquel que no destila bendición. Nos confrontamos y empezamos a ser unos anticristos, pero venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia. El Espíritu Santo te va a hacer chocar con las tinieblas. Confrontar. El cristiano es una confrontación pura. El Espíritu Santo es declaración de guerra. El Espíritu Santo te da confrontación. Yo muchas veces enfrento todo el tiempo. Una deuda millonaria atacó a mi familia con una declaración de fe de que iba a ser prosperado. En un año Dios me lo hizo así, no sé cómo. Con un sueldo de empleado. No sé cómo, no salí a robar, no maté a nadie. Y Dios me multiplicó día tras día. Me fue dando bendición, me fue dando sabiduría. No me quedé, confronté. Sí, los primeros días estaba desilusionado. Pero decidí chocar la realidad. Decidí levantar y declarar fe. Y cuando declaras guerra, el diablo se enoja y empieza a tocar a los débiles. Si no tienes un círculo familiar fuerte, nosotros en nuestra familia decimos siempre lo mismo. Puede suceder lo que sea, puede pasar lo que sea, pero entre los cuatro nos cuidamos. Vos me cuidas a mí, hacemos una ronda familiar. El primero que se desliga, codazo en la nuca. El primero que piensa un poquito en traer destrucción en casa, codazo en la nuca. El primero que quiere hacer daño a nuestra familia, confrontamos la realidad. Y ahí vale todo. Ahí vale todo. No sirve padres que no tengan confrontación y sean, ay bueno, dale. Ay bueno, pobrecito. Mi papá siempre dice, hijo, hay momentos, yo soy tu papá, me decía, no tu amigo, no te confundas. Y lo miraba así. Yo soy tu papá, no tu amigo. Con mi hermano siempre buscábamos, hacer la confrontación. Y a veces si no hay confrontación, no hay realidad. Si no buscas realidad, en la primera que sucede te convierten en un cartoncito. Y el cartoncito no tiene futuro. El cartoncito queda abajo todo el tiempo. Se moja, se pudre. Le agarra polvillo, se pone duro. Le agarra lo que sea y no camina. A mí todo el tiempo me enseñaron a ser multifacético, un hombre de servicio. Y en mi trabajo lo hago igual. En todos mis trabajos soy servicial. Y eso es lo que hoy en día me mantiene en la familia, en la fe. Yo cuando veo personas que son anticristo, el anticristo ¿cómo es? No es el 6666, ¿sí? El anticristo es aquello que venimos a la iglesia y no actuamos como tal. Podemos venir a la iglesia y ser un anticristo. El anticristo es una persona que escapa a los servicios. Es una persona que quiere hacer el cristianismo a su forma. Es una persona que está, pero a la vez no está. Viene, pero a la vez sigue igual. Pasan 50 años y no tiene prosperidad en nada. No toma, se le enseña, pero es como un chico rebelde que no quiere equiparar, no quiere ponerlo en práctica. Declaración de guerra
contra el diablo es una confrontación real. Cuando levantamos iglesia acá en Alvear y Güemes, la confrontación, ustedes fueron que fue y vieron y lo vivimos, una enfermedad letal. Pero alguien decidió pagar ese precio, alguien decidió poner el lomo a costilla de nuestra iglesia, alguien decidió poner su cuerpo por las familias de este lugar. Aún en generación tras generación, dice la palabra como Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Tu descendencia será como el polvo, que no lo puedes ver. Está, vemos, limpiamos, pero al ratito hay polvo de vuelta y no lo podemos contar. Toda presencia, toda ordenanza, todo propósito de Dios se cumple en el tiempo que Cristo decide. El anticristo dice, cuando Faraón esclavizó, dice, a los débiles, Faraón esclavizaba a los débiles, Goliat intimidó a los pueblos, Sisara prostituyendo a las mujeres, Nabucodonosor siguió cautivando la mente de los jóvenes, Herodes siguió matando a los bebés, Satanás muy grande se había puesto en ese tiempo. Y si vemos todos los anticristos que recién nombré, Faraón, Goliat, Sisara, Nabucodonosor, Herodes, siguen al tiempo de hoy. Pero hay algo tan interesante, que en todo tiempo Dios levantó una persona. Dios levantó una persona en todo tiempo. El otro día, de una forma un poco más diferente, en los colegios, ustedes saben, en los colegios públicos, se habla de la inserción. Hay una materia que están preparándose los profesores para dar esa materia que a nuestra creencia espiritual, familia es todo, dice. Familia es todo. Y eso es lo único que están haciendo. Van camino a la destrucción de la familia, a la destrucción del plan principal de la familia. Nosotros estamos criados y enseñados desde la base de la Biblia, de que el principio de toda familia es Dios, hombre y mujer. Todo principio de familia se da en el hombre y la mujer. Y en las escuelas con una mente más chica, ¿dónde ataca el diablo? ¿Dónde está el anticristo? En una mente frágil. En la mente donde no pueden entender y discernir. Y nosotros todavía, y yo a veces me engrano, muchas veces encerrado en las iglesias, todavía sin poder dar una clase de cómo se forma una familia real, de cómo tiene que ser constituida una familia. Ahí donde debemos estar. Ahí donde debemos estar trabajando. Ahí donde Dios tiene que estar buscándonos. Por cada anticristo Dios levanta un hombre. Por cada anticristo levanta una mujer. Donde hay bendición, Dios levanta. Todo el tiempo sucedieron los anticristos. Como le decía, Faraón esclavizaba a los débiles, Goliat intimidaba al pueblo de Dios, Sisara prostituyendo a las mujeres, Nabucodonosor siguió cautivando la mente de los jóvenes, Herodes siguió matando a los niños con hoy tenemos las vinchitas verdes. Seguimos con lo mismo. Satanás se hace grande cuando tu mente es frágil. Satanás empieza a crecer cuando tu mente es frágil, cuando eres un anticristo. Un anticristo empieza a cambiarse cuando Faraón conoció a Moisés, cuando Goliat conoció a David, cuando Sisara conoció a Débora, cuando Nabucodonosor conoció a Daniel, cuando Herodes empezó a conocer a Juan el Bautista. Todo cristiano no debe tener tolerancia para los anticristos. Me tengo que levantar, declarar guerra espiritual y aún así nos digan estás enfermo, levántate en el nombre de Jesús. Tolerancia cero para los anticristos. Tolerancia cero para aquellos que quieren derrotar al principio uno, que es la familia. Cuando se decidió levantar al altar a Dios, Dios eligió a nuestro pastor y nuestra pastora.
Cuando quiso buscar gente de servicio, eligió mi corazón. Cuando quiso levantar servicio a Dios y empezó a levantar un grupo de siervos para esta iglesia. Y hoy, iglesia, no podemos permitir que el espíritu que gobernaba Faraón, Goliat, Sisara, Nabucodonosor, Herodes el Grande, venga hoy a nuestra iglesia, a nuestra familia. Si cada uno de estos que fui nombrando, Faraón, aquí fue conociendo a Moisés, Goliat a David, Sisara a Débora, Nabucodonosor a Daniel, Herodes a Juan el Bautista, en ningún de todos los tiempos de la actualidad, Dios eligió hombres y mujeres para arrancar y empezar a confrontar. En la palabra de Dios se enseña algo muy claro en Job. Acuérdense que ataca primero a la familia y empezó a darle llagas en todo su cuerpo, ¿no? Todos aquellos que conocen la vida de Job. ¿Y eso qué hace cuando empieza a atacar el cuerpo? Cuando empezó con todas las llagas, todo su cuerpo llagas, que era la lepra, empezó a dudar de Cristo. Empezó a tener duda en su corazón. Y ahí esa lepra empezó a valer. Lo mismo nos pasó en nuestra familia. Atacó a papá una gran enfermedad. Pero lo único que aprendí es a glorificar a Dios y no a dudar, por más que duela. Por más que no puedas respirar. Por más que te digan hasta el último día de tu vida, cuesta. Yo aprendí a servir. Yo aprendí a que la lepra, vení, acompáñame, pero no sé hasta dónde vas a seguir. Nunca se dio el control. Hasta el último día voy a aprender a levantarme, aún respire dolor, aún respire, no voy a dudar de mi fe, no voy a dudar de los principios bíblicos que he aprendido todo el tiempo, no voy a dudar de darle la mejor esperanza a mis hijos en un mundo que vive el anticristo. Vivimos en un mundo todo el tiempo de anticristo. Que les pibe, que les amigue, que la cintita verde, que no sé cuál, que el Lula, allá en Brasil, pero eso es de Brasil. No podemos permitir que nuestra casa gobierne un anticristo. Y cuando quiera entrar le da ¡fa! Así en el codo, que duela, que se quede tirado. No hay lugar para débiles. Dios en ningún momento eligió débiles. ¡Ay, la duda! En ningún momento Dios eligió a personas con duda, sin hambre. Abraham, cuando es declarado padre de la fe, en todo el tiempo, una señora de 80 y un viejo de ¿cuánto? Decía la Biblia. ¿Cómo puede ser un padre? Sin aún ver lo que iba a pasar, él confió. Sin aún ver lo que iba a suceder, Dios creyó. Job ataca, dice la Biblia, ataca a la familia primero. Luego, como no pudo con su familia, atacó su cuerpo. Y cuando estaba todo lleno de lepra, de llagas, de dolor, dice que su mente empezó a dudar. ¿Será verdad o no será verdad? Vivimos en un mundo que va a suceder. Vivimos en un mundo que ya sabemos que voy a fallecer en algún tiempo. Pero ¿saben dónde se ve el reflejo de Dios? Cuando tu descendencia continúa. ¿Por qué el diablo primero ataca a la familia? Para que no continúe la obra de Cristo. Cuando uno de la familia se cae y tu descendencia no sigue de generación en generación. Cuando uno no levanta y se cae y se frena, yo me voy de Cristo, la obra de Dios no continúa, se frena. Puedo morir yo, pero sé y voy a luchar para que mis hijos continúen. Va a fallecer en algún momento mi pequeño y va a continuar el otro. El otro van a tener hijos y va a seguir de generación en generación. Mi familia está declarada de bendición en bendición. Ustedes todos conocen los abuelos de Cele, los padres de Cele. Descendencia de bendición en bendición. Celeste fue
tiene en su sangre ser pionera de traer el Evangelio acá en Junín. No puedo permitir en ningún momento que un anticristo frene toda presencia de Dios. Toda herramienta puesta en Junín. Tenemos los genes. Mis hijos tienen los genes. Fueron los primeros que trajeron el Evangelio acá en Cristo, los abuelos de Cele. Y si ustedes ven a Cele, es una leona peor que yo. Servicio, una persona noble, una persona que le podés decir lo que quiera, en un momento va a reaccionar. Entonces todo eso fuimos aprendiendo. Los anticristos en nuestra familia no entran. Seguimos de generación en generación. La fe se ve cuando va de generación en generación. Pueden morir un montón de parientes, pero de generación en generación se sigue viendo la fortaleza de Dios. Papá no está más. Tenemos que seguir de generación en generación. Y allá arriba nos vamos a juntar todos y vemos lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, lo que prometió en su corazón. Lo que ha prometido se ve, se cumple porque Dios tiene garantía. Porque Dios tiene garantía. Cuando no esté mamá, se sigue de generación en generación. Y si hay alguien que se quiere desviar, ¿cómo va el codo? ¡Sao! Así, a lo macho, y caminá, que se reviente todo. Confrontá la realidad. Bueno, me voy, bueno, hijito, oh, bueno. La confrontación trae problemas, iglesia. La confrontación trae enfermedad. La confrontación es cara a cara con el anticristo. Toda confrontación trae victoria si estás de parte del Espíritu Santo, que Dios ha elegido tu vida. Si Dios eligió tu vida para elegir y caminar, debes caminar confrontando todo el tiempo. Iglesia, quiero enseñarte esto muy puntual. Así como se levantaron varios anticristos, cuando Faraón se levantó, esclavizó a quienes eran los más débiles. Cuando Goliat intimidaba al pueblo, nació David y lo confrontó. Cuando Sisara empezó a prostituir a las mujeres, nació Débora. Cuando Nabucodonosor empezó a cautivarlo, a poner morbo en las mentes de los jóvenes, nació Daniel. Cuando Herodes el Grande empezó con la matanza de los niños, empezó Juan el Bautista. Y cuando hay alguien que se levanta en tu casa, tiene que estar tu nombre. Tiene que estar puesto tu nombre por sobre todo. La confrontación trae sanidad. La confrontación trae generación, bendición tras día en generación. Yo quiero que te pongas de pie y acuérdate lo primero que ataca la familia. Lo primero que el anticristo ataca es la familia, para que se destruya y tu generación no continúe. Yo quiero que escuches una canción que escribió un pastor también que confrontó con la realidad. Estaba viendo su propio proceso